Bienvenidos al Centro Cultural de la Ciencia. Muchas gracias al Centro Cultural de la Ciencia, al ministro Barañao, al secretario Agustín Campero, al dueño de la casa, Diego Golombek, que nos ha recibido con esta calidez. Hoy nos damos cita con dos referentes de dos disciplinas que los que fuimos criados en la sociedad industrial pensábamos que estaban separadas. Gilles Jobin, coreógrafo, Daniel de Florian, físico. Y bueno, ellos van a tratar de explicarnos que no están separadas. Yo doy clases en la Universidad Nacional de las Artes, en la Cátedra de Artes Multimediales, y nosotros tratamos muchas veces de reflexionar sobre lo transdisciplinar por la práctica cotidiana. Y esa es una de las palabras claves sobre las cuales me gustaría decir esta pequeña introducción y darle pie al señor embajador para que prosiga. Cuando uno se propone trabajar sobre lo transdisciplinar, necesariamente tiene la obligación de escuchar. Tiene la obligación de poner lo mejor de su propia disciplina, pero poder escuchar y poder aprender sobre los demás. Por eso hoy vine a formar parte del público, fundamentalmente, para aprender lo que Gilles y Daniel tienen para decirnos. En nombre del Centro Cultural San Martín, en donde la compañía de Gilles Jobin va a presentar Quantum a partir de mañana hasta el día domingo. Les agradezco profundamente que hayan venido hoy, le agradezco profundamente que haya venido especialmente desde muy lejos a Gilles Jobin y a su compañía para que nos acompañen en esta experiencia. Señor embajador. Muchas gracias. Voy a tratar de ser breve porque no han venido a escucharme a mí, sino a Gilles Jobin y también a Diego de Florian, pero permítanme traerles el saludo institucional de la Embajada de Suiza. Estamos muy orgullosos de estar presentes hoy y traer a la compañía y a Gilles Jobin para varios días y varias producciones aquí en la Argentina. Estamos contentos. Tengo en la mano una nota del diario Clarín de hoy que dice «La partícula de Dios en versión bailable». Y empieza así. En el mundo de la física pasan cosas excitantes que pueden conmover a los artistas. Era el 4 de julio de 2012 y en la sede de la Organización Europea para la Investigación Nuclear, en la frontera entre Suiza y Francia, había muchos rumores, especulaciones y ansiedad. Ese día se conoció que el bosón de Higgs había sido detectado. ¿Y quién estaba ahí presenciando todo eso? El coreógrafo suizo Gilles Jobin, especializado en danza contemporánea. Fue tan inspirador, dice la nota, para este gran artista que al terminó desarrollando un espectáculo, Quantum, que es el que se está por estrenar aquí en Buenos Aires. Me pareció esa nota muy linda también por su título y precisamente es el motivo de la alegría que siento de estar aquí. Poder participar de esta conferencia, de lanzamiento de esta manifestación que estamos orgullosos de traer a la Argentina y, como bien se ha dicho, que tiende puentes entre el mundo de las artes y el mundo de la ciencia y de la tecnología. Poder dar la bienvenida a la Argentina a un artista del tamaño de Gilles Jobin y a su compañía, a sus bailarines, sean todos bienvenidos y espero que se acostumbren al frío. Pero es más clemente el frío de aquí que el frío de Suiza, así que no tengo muchas dudas. Artes y tecnología. Yo creo que son dos rubros en los cuales Suiza tiene mucho para compartir y eso también es para mí un motivo de alegría. También me complace tener el honor de saludar al importante físico argentino Daniel de Florian, que vivió en Suiza, estudió en Suiza su posgrado, tanto en el CERN, el Centro de Estudios Nucleares de Ginebra, como en la Eidgenössische Technische Hochschule de Zürich, dos centros de excelencia
que tenemos en Suiza y es investigador del CONICET. Y le quiero agradecer porque me ofrece una transición hablando del CONICET y hablando de Suiza y de los estudios posgrados. Existen becas de excelencia que otorga el gobierno suizo para investigadores, para estudios de posgrados, y justo ahora se acaba de lanzar la convocatoria. Así que si hay investigadores aquí que están interesados, se pueden informar en la página web de la Embajada de Suiza. Decirles también que la cooperación científica entre Suiza y Argentina se está desarrollando mucho últimamente. Con el señor ministro Barañao, que se acaba de mencionar, se firmó el año pasado un acuerdo de trabajo y el Secretariado de Estado suizo para la Formación, la Investigación y la Innovación está lanzando o acaba de lanzar junto con el CONICET un llamado conjunto a proyectos. Se llama eso un joint call en inglés, para que equipos argentinos y suizos propongan proyectos de investigación que serán cofinanciados por el CONICET y del otro lado por Suiza. Para más información, página del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Nada más. Así, agradecer sinceramente a todos los que hicieron posible esta manifestación. Diego Golombek, director del Centro Cultural de la Ciencia, Diego Pimentel, director del Centro Cultural San Martín, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, la Universidad Nacional de San Martín, el Goethe Institut, ProDanza y la Fundación Suiza para las Artes Pro Helvetia. A todos muchas gracias, pero sobre todo a todos ustedes, y me alegra ver que hay tantos jóvenes y tanto público interesado. A todos ustedes, muchas gracias por su interés y por su presencia. Y ahora sí prometo, ya no hablo más. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación para estar aquí. Debo decir que Gilles, además de ser un gran coreógrafo, es un gran técnico audiovisual que se ha encargado de todo el setup del lugar. Bueno, lo que yo voy a tratar de hacer es contarles un poquito de la física, de lo que Gilles va a usar para luego hablar de la coreografía en la que él trabajó. Y la física de la que le voy a hablar es tratar de responder una de las preguntas que viene haciéndose la humanidad desde hace mucho tiempo, que es ¿de qué estamos hechos? ¿Sí? En particular, la pregunta es ¿de qué está compuesta la materia? ¿Por qué queremos responder esta pregunta? Porque si sabemos de qué está compuesta la materia, la podemos utilizar mucho mejor. Podemos lograr los avances tecnológicos que se lograron durante el último siglo, por ejemplo, están basados en buena parte en tratar de responder esta pregunta. Y además por interés simplemente del conocimiento. La respuesta que buscamos los físicos de qué está compuesta la materia, desde el punto de vista más elemental, la que desearíamos encontrar, es algo así como encontrar un único objeto, o muy poquitos objetos, puntuales, indivisibles, que no estén compuestos con nada, a partir de los cuales, esos sean los bloques fundamentales, a partir de los cuales se compone y se entienda la composición del resto de la materia. ¿Sí? Y esa es una pregunta, como dije, que nos hacemos desde hace muchos siglos, y que ha tenido ya varias respuestas, por lo que después nos dimos cuenta que no eran ciertas. Varias veces pensamos que habíamos encontrado objetos que eran indivisibles y luego descubrimos que no era así. Por lo cual, en realidad lo que voy a hacer es responder la pregunta de qué pensamos hoy que estamos hechos, ¿sí? Porque esta es una historia que está en evolución. Y de hecho, si hay algo interesante en la ciencia, justamente son las cosas que aún no conocemos. Entonces, déjeme tratar de resumirlo en este pequeño gráfico, que es... La idea básica es la siguiente. Si agarramos cualquier objeto que esté acá en esta sala, y por cualquier objeto me refiero incluyendo a los espectadores o a mí mismo, y lo ampliamos suficientemente, esto es algunos millones de veces, lo que veríamos eventualmente, ¿sí? Imaginativamente, sería una estructura de este tipo. Moléculas que están situadas de distinta forma, formando un compuesto que es diferente si lo que estoy mirando es una moneda o si estoy mirando un dedo, pero la idea es básicamente la misma, tal que si uno pudiese incrementar, se pudiese ver, cosa que no hace con una lupa, por ejemplo, pero imagínense que pudiese incrementar la definición de esto en 10.000 veces, lo que veríamos es exactamente lo mismo, que ambos, la moneda, el dedo, están compuestos por átomos. ¿Sí? Y que el átomo tiene un núcleo y tiene electrones alrededor, ahora vamos a hablar un poquito más de eso, y que ese núcleo está formado por protones y neutrones, tampoco es indivisible. Y si hay algo importante que aprendimos en los últimos 50 años, y allí el CERN jugó un papel muy importante, fue que estos protones y neutrones tampoco son indivisibles, están formados por partículas aún más pequeñas a las que llamamos quarks. Entonces déjenme dar la siguiente imagen, que seguramente habrán visto en la escuela secundaria muchas veces. Esa es la imagen que uno tiene de un átomo.
Nada más lejos de la realidad, ¿sí? Para empezar, aquí aplican las leyes de la física cuántica, con lo cual las partículas no están localizadas en un lugar, no tienen una trayectoria bien definida, pero aún así, si supusiéramos eso, está completamente fuera de escala. Si el tamaño del protón fuese el que ustedes ven aquí, y lo llevamos a la misma escala, el electrón estaría en algún lugar entre el hipódromo de Palermo y el río, probablemente, ¿sí? La distancia que hay entre el electrón y el núcleo es 10.000 veces más grande que el núcleo, ¿sí? Son distancias enormes, el resto es vacío. Y de hecho, si tienen que llevarse alguna imagen de esta charla, es básicamente esa. Porque incluso el protón y el neutrón, que tienen un tamaño definido, que uno puede medir, puede observar, está formado también por partículas que llamamos quarks, que son puntuales. Puntuales en el sentido que pensamos que tanto el electrón como los quarks, a las escalas que somos capaces de experimentar hoy día, que son algo así como 10 a la menos 18 metros, hay 18 ceros aquí, eso es lo más chiquito que podemos ver hoy día, a esa escala se comportan como si fueran puntos. No significa que no tengan composición, significa que no podemos ver a escalas más chicas que esa, probablemente haya algo adentro, pero por el momento no lo podemos decir. Y además de ser puntuales, lo cual ya les da una idea que todo lo que vemos aquí está formado simplemente por partículas que no tienen volumen prácticamente, son partículas muy livianas, son mucho más livianas que la masa de cualquier objeto, la masa del átomo, por ejemplo. De tal manera que en realidad todo lo que vemos aquí está formado de vacío y su masa viene básicamente de la energía. ¿Sí? Prácticamente el 100% de la materia. Si lográsemos colapsar toda la materia que está aquí y comprimirla de tal manera que no quede espacio vacío, lo podemos poner en un grano de azúcar, tendría exactamente la misma masa y no tendría ningún espacio entre las distintas partículas. Así que esa es la primera imagen que uno debe llegarse, es que todo lo que vemos, aunque no parezca, son partículas puntuales y vacío. Esa es una de las tareas de esta pregunta que queríamos responder, de qué está compuesta la materia. La otra pregunta que queremos responder también es cómo interactúa la materia entre sí. Cómo es que se ejercen fuerzas entre ellas, cómo es que los electrones y los protones son capaces de formar estructuras como los átomos y a partir de allí el resto de la materia. Y entender las fuerzas también llevó a una revolución que ocurrió en el último siglo, debida en buena parte a un físico muy famoso que se llama Feynman, que inventó una forma de interpretar cómo estas fuerzas ocurrían. Y lo que entendemos hoy día es que, por ejemplo, cuando dos electrones interactúan entre sí, imagínense un electrón que viene de allá y otro de aquí, los electrones tienen carga eléctrica negativa, ambos, así que se van a repeler, eso es lo que uno sabe. ¿Cómo hacen para repelerse? ¿Cómo es que un electrón se entera que el otro está en otro lugar? ¿Cómo se intercambian las fuerzas? ¿Se tocan? Bueno, la respuesta es que no. Las fuerzas que entendemos hoy día para partículas fundamentales son fuerzas en las que no hay contacto. La forma en que interactúa un electrón con otro, en que se informa a cada uno dónde está, cuánta energía, cuánto impulso tiene y para qué lado va a salir, es intercambiándose otra partícula, que es el mediador de la interacción, que en el caso del electromagnetismo es el fotón, la partícula de la luz, ¿sí? Entonces este electrón viene por acá, emite un fotón que lleva la energía necesaria para que se desvíe y lo absorbe el otro y también se dispersa. Si quisiéramos pensarlo en términos más mecánicos, imagínense la siguiente situación. Dos botes que están en el agua, que van a chocarse, ¿sí? No tienen forma de evitarlo, salvo que uno de ellos se da cuenta que tiene una pelota dentro. Entonces lo que dice es lo siguiente: le voy a tirar la pelota a este que está aquí, de tal manera que cuando yo tire la pelota, simplemente por reacción, mi bote se va a mover hacia el otro lado, y el que la recibe también va a dispersarse hacia el otro lado y vamos a evitar que choquen, ¿sí? Entonces lo que van a hacer es tirarse la pelota, y el que recibe la pelota se va hacia el otro lado y evitan el choque, ¿sí? Este es un ejemplo, si quieren, de fuerza en la que no hay contacto. Ninguna de las dos personas, ni los botes se tocaron entre sí, simplemente se intercambiaron información y energía de tal manera que ocurra esa desviación. Esa es más o menos la manera en la que interactúan las partículas elementales. Entonces eligen el electromagnetismo, que es la combinación de las fuerzas eléctricas, la fuerza entre partículas cargadas y los campos magnéticos. El mediador de la interacción es lo que llamamos el fotón. ¿Sí? Es una de las partículas más conocidas, la única partícula que podemos ver literalmente, ¿sí? Existen otras fuerzas fundamentales, de hecho hay 4 fuerzas fundamentales en la naturaleza, las fuerzas que son responsables de distintas estructuras. Una es el electromagnetismo, otra fuerza es la que se llama la fuerza nuclear fuerte. Como les dije, los protones están formados por quarks, algo tiene que mantener a los quarks ligados dentro del protón para que formen un protón. Lo que hacen es muy parecido, se intercambian una partícula que se llama gluón, que justamente lleva su nombre porque lo que hace es mantenerlos pegados, ¿sí? Entonces el gluón es el responsable de que el protón tenga una estructura muy compleja, pero que sea una estructura firme, sólida, a partir de la cual se puede formar materia.
La tercera interacción de la que le voy a hablar es la que se llama la fuerza nuclear débil. Esta es menos conocida porque por ser débil, realmente tiene una interacción muy débil, no es capaz de formar estructuras. No hay nada en la naturaleza que veamos que esté formado por la fuerza débil. Sin embargo, es muy interesante porque es la fuerza responsable de la transmutación. Es capaz de transformar una partícula en otra. Por ejemplo, si uno agarra una cajita aquí y la llena de neutrones y espera 10 minutos, abre la tapa y vuelve a contar, se va a encontrar que la mitad de los neutrones se han transformado en protones, más algunas otras cosas. La responsable de eso es la fuerza débil y eso la hace particularmente interesante. Y además existe el vacío de Higgs, existe la partícula de Higgs. El concepto de la partícula de Higgs es uno de los más difíciles de explicar y no voy a hacer un intento de que salgan aquí sabiendo qué es. Voy a tratar de hacer una similitud con alguna cosa que uno tenga más experiencia cotidiana. El Higgs es un bicho muy particular, porque lo que hace es impregnar todo el espacio-tiempo, aún en el vacío más absoluto. Imagínense que no hubiese nada, aún en ese vacío habría un campo de Higgs impregnando todo. Es como si hubiese un fluido viscoso en el espacio-tiempo a través del cual las partículas se mueven. Entonces, ¿qué ocurre? Si una partícula se mueve fácilmente a través de ese fluido viscoso, quiere decir que no interactúa mucho con él, no se frena, eso quiere decir que la partícula va a viajar muy rápido, probablemente cerca de la velocidad de la luz, tiene muy poca inercia, o lo que es equivalente, tiene poca masa. Si la partícula, por alguna razón, interactuase mucho con este vacío de Higgs, con este rozamiento, lo que haría es frenarse y se comportaría como una partícula de una masa muy grande. Por eso es que el bosón de Higgs es justamente la partícula responsable de otorgar la propiedad de masa a estos objetos elementales. Es un concepto importante. El electrón no tiene una masa porque es el electrón, porque es una propiedad propia de él, sino que la adquiere por interactuar con este fluido viscoso que es el campo de Higgs. Campo de Higgs que fue propuesto hace poco más de 50 años por un señor que ya está muy grande, que es Peter Higgs y alguna gente más, y que tardamos 50 años en descubrir. Es un hecho sociológico y científico fascinante la búsqueda de esta partícula. Bueno, entonces, no quiero entrar en los detalles escabrosos, pero esta es nuestra tabla de partículas elementales. ¿Se acuerdan la tabla de Mendeleev, la que era la tabla de átomos, la que se suponía que era la tabla de partículas elementales hace 100 años? Bueno, este es su reemplazo. Hay partículas que forman la materia, hay partículas que se encargan de mediar la fuerza, y está la partícula de Higgs. Y en realidad hay un poco más, porque por cada partícula de materia existe una versión espejada, simétrica de esas partículas que llamamos antipartículas. De tal manera que si uno los cuenta de una manera poco generosa, hay más de 60 acá, cuando uno ve todas las posibles variedades. Es un número muy grande para creer que esas partículas son realmente elementales. Fíjense que están puestos en columnas, hay patrones de repetición que son muy parecidos a los de la época de Mendeleev. Nos hacen pensar que en algún momento vamos a descubrir algo más fundamental que va a explicar cuál es el origen de todos estos objetos. No lo sabemos todavía y esa es la parte más interesante. Bueno, y como le dije, la teoría tiene una formulación, no es simplemente grafiquitos, hay que entenderla. Y yo estaba pensando justamente, hay muchos puntos de contacto entre el arte y la ciencia. Creo que si hay uno que es particularmente fuerte para los científicos, es el que está asociado con la belleza. Claramente en el arte hay belleza, en la ciencia también lo hay, aunque sea un poco más escabroso y más difícil de entender. La forma en que los físicos vemos la belleza en nuestras teorías es básicamente buscando la simplicidad desde el punto de vista matemático. Una teoría es bella cuando es muy simple desde el punto de vista matemático. Y eso solamente lo podemos lograr apelando a las simetrías, que también son muy importantes en el arte. Nosotros elaboramos todas estas teorías que explican cómo se comportan estas partículas, exigiendo que cumplan con una cierta simetría. Y es tan fuerte esa exigencia que puedo mostrarles que todas las leyes que rigen las fuerzas de todas estas partículas elementales pueden escribirse de una manera muy reducida en términos de estas pocas ecuaciones, que no son fáciles de entender, por supuesto, hay que hacer 4 años de estudio en la universidad, pero eso les da una idea de que en esta forma muy compacta, que está basado justamente en esa belleza, en esa simetría, podemos describir todas estas partículas que les estuve contando, ¿sí? Y eso es un hecho fundamental, que esa simplicidad deriva de la simetría de la formulación. Les mentí un poco porque les dije que había 4 interacciones fundamentales y les conté solo de 3. Hay otra interacción que conocemos muy bien, que es la gravedad, ¿sí? La responsable de que caiga la manzana de Newton, de que la Tierra gira alrededor del Sol, de que existan las galaxias y de que nos cueste levantarnos a la mañana todos los días de la cama, ¿sí? Es la que nos hace esta fuerza. El problema es que la gravedad, si bien es muy importante para objetos macroscópicos como nosotros, para partículas como el electrón y el protón es despreciable, ¿sí? La fuerza de gravedad en un átomo
es algo que no se puede medir siquiera. Y eso lleva como resultado que no conozcamos la gravedad muy bien, porque no sabemos cómo funciona la gravedad a escalas subatómicas. Aún no sabemos cuál es la naturaleza cuántica de la gravedad, y respecto de eso hay un montón de preguntas que tenemos que responder. ¿Qué es la materia oscura? Yo les dije que explicábamos toda la materia del universo, les mentí un poquito. Hasta ahora solo podemos explicar con estas partículas que les mostré el 5% de la materia del universo. El resto es un tema de investigación, qué es la materia oscura, qué es la energía oscura. Para darles... hay algunos pocos físicos aquí, así que me van a perdonar que les diga un secreto al resto de la audiencia. No se lo cuenten a nadie, pero la verdad que no entendemos la gravedad, ¿sí? Los físicos no sabemos muy bien cómo funciona la gravedad, y eso es uno de los desafíos del presente y del futuro en la ciencia. Bueno, ¿cómo hacemos para estudiar estas partículas? La mayoría de estas partículas no existen en la vida cotidiana, no las podemos mirar en un microscopio o guardarlas en un frasquito. Son partículas que hay que crearlas y hay que estudiarlas en el momento para ver sus propiedades. Y la forma de hacerlo es utilizando lo que se llaman los aceleradores y los colisionadores. Están basados en la única ecuación que voy a mostrar aquí, la más conocida de la física, la relación de energía y masa de Einstein, que es muy fuerte, que lo que dice que la energía y la masa son equivalentes. Entonces, una forma de crear partículas es juntando una gran cantidad de energía y transformándola en masa. La forma de hacer eso es acelerándolas primero y luego haciéndolas chocar en algún punto en particular. ¿Sí? Simplemente haciéndolas chocar uno puede hacer que toda esa energía que logró en la aceleración se transforme en partículas que tienen una masa muy grande, que normalmente no existirían en el universo y que por tiempos muy cortos están allí en el colisionador y las podemos ver y medir. El colisionador más grande que existe en el mundo es el LHC, que está en el CERN. Entonces déjenme decir algunas palabras sobre el CERN, cual Gilles va a hablar un poco más. El CERN es un laboratorio que queda en Suiza, en la frontera con Francia, que tiene una gran cantidad de experimentos y una gran cantidad de aceleradores que se usaron durante las últimas décadas. El más grande de todos es el LHC, es el Gran Colisionador de Hadrones, donde lo que se hace es, en un túnel que tiene 27 kilómetros de circunferencia y que está a 100 metros bajo tierra, se aceleran protones en una dirección, protones en el otro, y en 4 puntos en particular, donde están puestos los detectores, se los hace chocar. Y ahí se utiliza esa propiedad de que se pueden generar un montón de partículas nuevas. Para darle algunos números, una idea del orden de magnitud de lo que se hace allí, los protones se aceleran con una energía tal, si les digo el número no lo van a recordar, pero sí van a recordar que los protones son acelerados tanto que viajan a una velocidad que es el 99,997% de la luz. O sea, viajan prácticamente a la velocidad de la luz. Recorren este túnel, dan 11.000 vueltas por segundo, ¿sí? Recorren los 27 kilómetros. La energía de los protones, desde el punto de vista macroscópico, no es muy grande. Imagínense un protón viajando por aquí, lleva la misma energía que un mosquito volando, ¿sí? Entonces, hacer chocar 2 mosquitos puede que no sea muy interesante, pero la ventaja de aquí es que los hacemos chocar en un tamaño que es 1 billonésima del tamaño del mosquito. Entonces, la concentración de energía es extremadamente alta, la densidad de energía, eso es equivalente a temperatura, es más o menos como pensar que la temperatura que se alcanza en ese momento de la colisión es algo así como 100.000 veces la temperatura del Sol, ¿sí? En un punto muy pequeño. Y por eso es que decimos que se reproducen los instantes iniciales del Big Bang, porque esas eran las condiciones que existían unos pocos miles de segundos después de que ocurriese el Big Bang. Entonces hay una gran cantidad de información que uno puede obtener a partir del análisis de estas colisiones. Claro, no es que va un protón en una dirección y uno en otro, porque la chance de que un protón se choque con otro es muy bajita, son muy pequeños, así que lo que se hace son poner unos 100.000 millones de protones en una dirección, 100.000 millones en el otro, con lo cual la energía ya multiplicada por 100.000 es grande, la energía que tiene esos haces es algo así como la de un portaaviones en movimiento, ¿sí? Más o menos ese estilo. Y el consumo de energía del acelerador es tan grande que el CERN en sí consume algo así como casi la mitad de la energía eléctrica de todo el cantón de Ginebra, ¿sí? Entonces solo puede funcionar durante ciertos momentos en los cuales la ciudad de Ginebra en particular no necesita prender las estufas o los aires acondicionados. Les dije que las partículas se hacían chocar en algunos puntos en particular donde hay detectores. Los detectores son gigantescos, están hechos por capas, cada uno detecta alguna partícula especial. Para darles una idea, este es uno de los detectores que mientras estaba siendo ensamblado, aquí lo pueden comparar con el tamaño de un ser humano real, son realmente de los más grandes que se puedan imaginar. Y lo que sale es extremadamente complicado. Les dije que hay 100.000 millones de protones en una dirección y en el otro,
con lo cual se producen algo así como 800 millones de choques por segundo, ¿sí? Es imposible guardar toda esa información, entonces lo que se hace es, con técnicas muy sofisticadas de software y de hardware, eliminar la gran mayoría, que es solamente con 100 colisiones de esas 800.000, esas se guardan y luego se analizan. Y aquí tienen un ejemplo, esto es una reproducción pictórica de eso. Lo que ven aquí es un protón que viene en esta dirección, un protón que viene en otra, se chocan. Como el protón está compuesto, imagínense que dos autos, dos Citroën chocándose, ¿sí? Van a salir pedazos para todos lados. Lo que se ve aquí son los pedazos de los protones que van en una dirección y en otra. Eso no es de mucho interés. Pero cada tanto ocurre algo interesante. Y acá se ven dos fotones, dos partículas de luz que salen. De hecho, este es uno de los mejores candidatos que hay para imaginarse que lo que se creó ahí en el medio fue un bosón de Higgs. No lo podemos decir con certeza, pero es probable que allí se haya creado un bosón de Higgs y que ese bosón de Higgs luego se haya transformado en dos fotones, que es una de las cosas que suele ocurrir. Bien, para terminar, déjenme decir además que el CERN es un ejemplo de colaboración internacional formidable y desde el punto de vista sociológico aún me cuesta comprender como físico teórico cómo funcionan estas colaboraciones con miles de personas. Hay más de 2.000 personas que trabajan permanentemente, pero hay momentos en el año, por ejemplo si uno fuera ahora, en la que se puede encontrar a más de 10.000 personas de 120 nacionalidades distintas. No recuerdo cuántos países hay en el mundo, pero creo que esto es más de la mitad de los países del mundo en un solo lugar, ¿sí? Haciendo física y comunicándose. Y de hecho son tantos y la comunicación es tan es complicada entre tanta gente que ya en la década del 90 se hacía difícil lograr que la gente se comunicara entre sí y para ello hubo que crear una nueva forma de comunicación y lo que surgió de ahí fue lo que hoy conocemos como la web. La web se inventó en el CERN justamente para lograr la comunicación entre científicos y simplemente por ser algo de patente libre rápidamente se popularizó y hoy lo tenemos todos en nuestras casas. Solo termino entonces diciendo que Argentina tiene participación en el CERN y en particular en el LHC. Hay grupos trabajando en la colaboración Atlas, tanto de la Universidad de Buenos Aires como de la Universidad de La Plata, y la universidad a la que pertenezco, la Universidad de San Martín, firmó hace poco un acuerdo bilateral con la División Teórica del CERN, uno de los pocos que hay en el mundo, y de hecho estuvimos visitando Suiza durante algunos días, en particular el CERN. Así que muchas gracias por la atención y los dejo con Gilles. Okay, muchas gracias, Daniel. Fue muy bueno. Yo he visto muchas de estas presentaciones, son de las muy buenas, o sea que tenéis suerte, porque es un tema muy complicado, muy contraintuitivo y muy abstracto. Yo voy a hablar sobre todo de mi experiencia como coreógrafo, no como físico, no tenía ningún conocimiento particular. Yo apliqué para esta residencia en el CERN, que fue una residencia de 3 meses, que era para mí la primera oportunidad de hacer una búsqueda fundamental. En toda mi carrera he pasado mucho tiempo creando, buscando, siempre la búsqueda fue integrada al trabajo de producción. Fue la primera vez que realmente entré en un espacio para pensar sin producción después. La producción que hice, Quantum, que vais a ver, salió después de la inspiración de esta residencia. Entonces, primero voy a presentar rápidamente un poco mi propio trabajo. Esas son las piezas que he creado a lo largo de mi carrera. Una pieza que se presentó aquí en Buenos Aires fue The Möbius Strip, que se presentó en el 2002 en el Festival Internacional de Buenos Aires. Aquí es mi web y ahí puedes ver más o menos casi todas mis piezas se pueden ver en vídeo, porque también como en la ciencia creo en open source y creo que hay que abrir y compartir. Entonces, mi padre era un pintor geométrico, Arthur Jobin, y aquí os enseño un par de sus pinturas. Y yo siempre he sido rodeado de geometría. Entonces tengo una especie de conocimiento de la geometría, pero más orgánico. No la he estudiado, pero para mí es como una cosa natural. Ahora creo que a partir de mi experiencia en el CERN he entrado en una idea de un espacio más dinámico, más generativo, que se genera por sí solo, ¿no? Antes para mí era una cosa más horizontal, puedes imaginar que eso es un escenario y si lo pones plano en un escenario, pues entonces se puede organizar el espacio a raíz de una representación gráfica en 2D.
la pieza Moebius Strip era una pieza en homenaje también al trabajo de mi padre, que murió en el 2000. Yo siempre he sido inspirado por el arte visual. Eso es una pieza de Ron Mueck, que es un artista australiano. Es una pieza que se llama Dead Dad, que hizo en el 97, y a mí me impactó mucho la cuestión del tamaño y del el tamaño de su padre muerto, representado en un tamaño muy pequeño, y lo ves como de pie, y a mí me impresionó mucho esta pieza. Y creo que aquí, en una pieza que se llama A más B igual X, ya se pueden ver quizás las influencias directas de esto. Eso es una pieza de los hermanos Chapman, que también eran parte de la misma exposición en Londres. Y aquí veis también una presentación de la pieza A más B igual X. Luego hice otras piezas como Under Construction, ahí arriba Steakhouse. En esta ahí abajo la idea era como entrar casi debajo de la piel del teatro, o sea, debajo del tapete, como lo llaman aquí, de danza. Entonces a mí lo que me interesa en la danza son los sistemas, ¿no? Lo que llamo el movimiento orgánicamente organizado, que desarrolla a partir de la pieza Moebius Strip, es decir, un cuerpo pensante, un cuerpo que toma decisiones en escena. Me fascina y me interesa el cuerpo concentrado y la actividad de concentración de los cuerpos. Yo creo que por eso tenemos tanta fascinación por el deporte, no tanto por los resultados, pero por la actividad humana. Por alguna razón estamos interesados en ver acciones humanas de cuerpos concentrados y cuerpos pensando. Y también estoy interesado en los generadores de movimientos, que es una cosa que desarrollé justo antes de la pieza Quantum, que luego voy a hablar un poquito más de esto. Son los dos sistemas que utilizo, que son sistemas generativos de movimiento. No es coreografía tradicional en el sentido que yo enseño una frase y lo aprende el bailarín. El bailarín tiene que generar su propio movimiento, quizás a base de tipo algoritmos. Eso es el programa de mano, lo pongo porque es el programa de mano de Moebius en Buenos Aires, y me lo entregó un bailarín en un taller que di el año pasado o hace 2 años, y que lo tenía luego guardado. Me hace mucha gracia que todavía lo tenía ahí, y es la prueba que estamos aquí. Ahora voy a presentar un extracto de la pieza Moebius. Ahora bien. Si me permite, voy a hablar un poquito encima de las imágenes. También esta pieza se puede ver en la cuenta de la compañía Vimeo. Es una versión de 26 minutos de la pieza de 50. La idea era un espacio que es como self-generado. Entonces era una pieza sobre la idea del infinito, ¿no? La cinta de Moebius es una forma de representar lo infinito. Y entonces, representar el infinito en un espacio cerrado, pues por eso puse esta grilla en el suelo. Y también como esta idea, por ejemplo, están caminando sobre estas cosas que se van siempre repitiendo, ¿no? Y entonces, eso todo fue creado a base de esta idea de lo que llamo orgánicamente organizado. Es decir, organizado pero a base de decisiones de los bailarines y su capacidad de tomar decisiones y de concentración. No entiendo por qué no hay sonido. Bueno, vamos a saltar porque es muy desagradable. Entonces, eso es otro ejemplo de otra pieza que se llama Spider Galaxy, que hice después, bastante más después. Oh, come on.
Eso es una pieza que se llama, que hice a base de lo que llamo generadores de movimientos. Es decir, la idea de que los bailarines pueden construir frases coreográficas, pero muy como escrita, pero escrita por ellos. Entonces, utilicé muchos datos. Entonces, en este caso, los datos eran fotos. Entonces, utilizamos como 800.000 fotos para crear esta sección coreográfica. Y en este montaje podemos ver lo que fueron las imágenes, las imágenes fuentes. No salen en el espectáculo, pero para entender mejor la forma de hacerlo, se ve la relación. Entonces los bailarines tenían instrucciones de seguir de pasar de una imagen a otra, y yo les daba calidades de movimiento o les daba como instrucciones más generales, pero realmente eran ellos que fabricaban todo el movimiento. Y al final, como eran muy buenos al final en hacerlo, yo les daba con 15, 20, 30 fotos y sabía lo que iban a hacer, o sea, lo veía venir. O sea, al final era súper rápido y ha sido muy efectivo. Entonces ese es un sistema que ahora utilizo también en otras piezas, como Quantum, que también fue generada con esta misma idea, pero a base de cosas de la física de las partículas. Entonces, ¿qué es el CERN? Ya nos dijo Daniel bastante lo que es. Voy a pasar un poco rápido sobre esto, pero realmente es el CERN es el Laboratorio Europeo de Física de Partículas. Estudia, como ha dicho, las partículas más pequeñas del universo, o sea, haciendo visible lo invisible. Yo creo que es una cosa muy importante esto. Se utilizan instrumentos científicos muy complejos como el LHC, que ha sido una máquina construida a lo largo de muchísimos años y muchísima energía de muchísima gente. De hecho, el CERN se llama una colaboración, no un experimento, una colaboración, porque es bastante increíble que todos estos países consiguieron efectivamente colaborar. También se puede aprender de esto. Y luego, pues, la cuestión de la cantidad de colisiones que producen y la cantidad de datos que genera, que es impresionante. Entonces, ya lo hemos visto, mi estudio está por ahí, al lado del lago, un poco más abajo. Entonces, para mí, viviendo en Ginebra, es súper interesante poder participar y conocer realmente por dentro lo que pasa, porque yo más o menos sabía, pero no tenía realmente, no me da cuenta de lo importante que era este laboratorio. Y ahí se puede ver el túnel, pero debajo. Yo enseño esta foto, es importante porque el Quantum fue creado en el CMS, que es el punto 5 ahí, justo encima del detector de partículas. Y ahí se ve una foto del túnel y también el detector, que cuando está parado, como ahora está parado por revisión, pues se puede visitar y bajar, y es bastante impresionante porque es un tamaño enorme. Entonces, Collide at CERN es el programa que me invitaron, yo apliqué, fue una aplicación y entonces fue elegido para participar en este programa. Era muy nuevo, yo era el segundo artista invitado dentro de este programa. Muchos artistas se interesan en lo que pasa en el CERN, pero no había, es un poco raro, pero no había es decir, no elegían los artistas, no había un programa artístico dentro del CERN. Entonces se creó y ahora es muy activo, hay muchos países implicados, hay residencias de muchos países, diferente tamaño de residencias. A ver si sale esta. Eso es un video de presentación que hace el programa Collide at CERN. Eso es la pieza de Julius von Bismarck. Spinning in new directions and ways, in both the arts and the sciences. Take the largest machine on the planet, the Large Hadron Collider, which collides particles just under the speed of light. 4 giant detectors, which take snapshots of the collisions invisible to the naked eye. Add over 60 other cutting-edge experiments, and you have CERN, the largest particle physics laboratory on the planet. Then every year, select exciting artists of any age who want to make creative collisions with the minds and imaginations of the scientists and engineers at CERN. And you have Arts at CERN,
the laboratory's homegrown official arts-science experiment, colliding great arts with great science, in sound, music, dance, visual arts, and much, much more. Entonces eso es un poco el contexto de esta residencia, ¿no? Entonces me dieron una oficinilla que Daniel seguramente reconocerá, es parecida a la suya, me imagino. Una tarjeta muy importante que da acceso a muchas cosas, no a todo, pero es como sin esto cuando te la quitan te quedas como triste y Y entonces, pues, ¿qué hice? Pues nada, empecé a investigar, ¿no? Porque claro, ¿qué hace un coreógrafo en el medio de estos científicos, ¿no? Empecé a explorar un poco el sitio, porque también el sitio tiene su interés, como la geografía del sitio. Ahí arriba es el centro de control, la ruta de Einstein, ahí explorando los bajos fondos del CERN. Y estuve en este momento que hablamos antes, ¿no? El bosón de Higgs, que fue este día, el 4 de julio de 2012, cuando anunciaron que sí, que esta partícula, esta predicción que se hizo en el 64, pues que sí, que pueden decir que sí, ahora existe. Entonces yo tuve la suerte de estar ahí, había muchísima expectación, muchísima gente de todo el mundo, mucha prensa y muchos científicos y un coreógrafo y una bailarina que es Susana, que me acompañó en aquel día, porque dije, vente Susana, que eso es día histórico. Entonces aquí se ve ahí arriba Mr. Higgs saliendo de la rueda de prensa donde yo conseguí meterme, y una foto que saqué de Peter Higgs y Peter Eglert. Y a mí me extrañó mucho porque lo que me impactó lo más en este momento es la emoción que había. Y me di cuenta que la predicción se hizo en el 64, que es el año de mi nacimiento. Peter Higgs tenía la edad de mi madre. Entonces es como mi vida entera para una predicción, para confirmar esta predicción, es decir, lo dedicado que son los científicos. Yo estuve solo 3 meses en el CERN, o sea que el resultado de mi experimento tiene 3 meses, ellos tardaron 48 años, o sea que os pido tener esto en cuenta cuando vas a ver la pieza. Entonces cuando uno está ahí, pues tiene que hacerse preguntas fundamentales, ¿no? Entonces, ¿quién soy? Pues soy un coreógrafo. ¿Qué hago? Hago piezas de danza, soy coreógrafo contemporáneo y tengo un pensamiento coreográfico y tengo sistemas coreográficos. Parece muy básico, pero son preguntas que hay que hacerse de vez en cuando. Y hago investigación coreográfica. Entonces, estaba rodeado de investigadores. Para mí la coreografía es el desplazamiento organizado del movimiento de los cuerpos a través del espacio y del tiempo. Entonces soy un teórico y un experimentalista. Daniel es un físico teórico y los experimentalistas son los que construyeron el CERN. Lo concibieron, luego hay ingenieros que lo construyeron. Pero yo tengo las dos cosas reunidas. Tengo que hacer la teoría y luego le experimento cuando pongo mi teoría en trabajo en el estudio. Trabajo con el espacio, el tiempo y el movimiento. En este experimento me interesó el espacio físico experimental, es decir, digo físico en el sentido del espacio real. El espacio del CERN tiene su interés porque es un espacio muy particular, son experimentos muy impresionantes y luego es muy funcional, y también la parte experimental, claro, es decir, la parte científica. Me interesan las fuerzas fundamentales, que son todas fuerzas de no contacto. Y eso es muy interesante para un coreógrafo contemporáneo, donde el contacto normalmente es la esencia misma de nuestro trabajo. Entonces, pensar que las cosas están ligadas sin contacto me fascinó. Y luego me interesa en la simetría como herramienta de composición. Entonces empecé a hacer experimentos y traje un gran ingeniero que es mi hijo
y que tenía 10 años. Y ahí vemos una fuerza de un contacto, el magnetismo. Se ve perfectamente que se levanta el clip sin contacto. Luego hice pruebas con pequeños juegos que hay en internet, que son como magnets. Entonces lanzas como una pelota virtual y que se mueve según los campos magnéticos. Entonces haciendo formas de cuerpos, pues de repente pues cogen una velocidad, una inercia y de repente se van, ¿no? Entonces según cómo está equilibrado, pues se gana más tiempo o menos tiempo. Luego experimentamos también en el estudio. Eso es un estudio, hay un estudio de danza en el CERN. Quizás Daniel no lo conoce, pero hay un club de baile de salón y hay 60 clubes sociales en el CERN, porque toda esta gente tiene que hacer cosas, ¿no? Entonces uno de ellos es un club de danza, entonces me hacía mucha gracia trabajar ahí y me lo prestaron con mucha simpatía. Pero claro, después de pensar tanto y de estar un poco sin contacto con la realidad, pensé, tengo que hacer algo, ¿no? Entonces mi oficina daba a la librería, que también me comentó Daniel, que pasó mucho tiempo en esta librería, en esta biblioteca del CERN, que está abierta 24 horas al día. Y es verdad que mucha gente va ahí a trabajar, hay muchos libros, pero también simplemente por la tranquilidad que hay y la calma, ¿no? Entonces yo pensé, bueno, pues en el fondo es el centro, es la librería, ¿no? Es donde está todo el conocimiento, donde empieza todo es dentro de la cabeza, y pensé es por donde ahí hay que empezar, hacer interacciones. Yo quería hacer interacciones con el espacio, con los científicos, pero claro, tampoco les quería molestar, tampoco se trataba de llegar y que se me miren, no. Entonces yo pensé, pues tengo que inventar una fórmula de hacer una cosa que no va a ser, que se va a meter en el espacio. Entonces inventé estos seres que llamo strangers, que es como strange y angels, un poco como en la película de Wim Wenders, que se llama exactamente en español, las alas del deseo, donde hay unos ángeles que son invisibles, pero que les gusta mucho ir en las librerías porque escuchan lo que piensa la gente, ¿no? Entonces yo pensé, vamos a hacer estos seres que sean como de otra dimensión, que están ahí, pero no se hacen notar. Es un poco como si usted quiere entrar en un acuario, pues si quiere observarlo, vamos a pensar un acuario gigante, pues tiene que estar muy lentamente, no va a molestar nada y los peces ni se enteran que está ahí dentro y puedes observar todo. Si usted salta y hace un pluf, pues se mezcla todo, se turba todo, los peces se van y no ve nada. Entonces yo pensé, vamos a hacer una cosa muy discreta, ¿no? Entonces empezamos ahí como si estuviésemos ahí en la biblioteca trabajando, haciendo cosas, leyendo libros y jugando también con los títulos de los libros, pero muy discretamente. Tan discretamente que este señor, que imaginamos que es un científico que está estudiando, según la gente que lo vieron, parece ser que ni se enteró, o en todo caso no reaccionó nada, o sea, le pasamos casi debajo de los pies, o sea que funcionó tan bien que ni se enteró. Desplazamos libros, hay unos libros fantásticos ahí, rusos, física rusa, cosas muy extrañas y muy inspirantes. Luego, otro sitio muy importante en el CERN es el centro de cálculo, es donde pasa todo el dato, toda la información está ahí, ¿no? Como dice, producen muchísima información, no pueden recibir todo, tienen que elegir, ¿no? Y ahí está, y también esa información que está a disposición de Daniel, si quiere ver un experimento de hace 3 o 4 años, pues puede entrar y tiene el data totalmente limpio, exactamente de la época. Entonces eso quiere decir que fluye muchísima información ahí, ¿no? Entonces también un ambiente un poco muy especial, y también es donde se inventó el World Wide Web. Ahí la gente podía verlo desde arriba, hay una especie de galería. Ahora lo han cambiado, no tiene tanta gracia como antes, es demasiado bueno ahora. Hay mucho ruido, este ruido de máquinas, todo el rato, es como este ruido, y hace frío también. Y luego también